la violenta jornada de protestas de ayer, el presidente Sebastián Piñera llamó al Congreso a aprobar la agenda de seguridad, agregando que los hechos delictuales están causando un daño que puede ser irreparable. Queremos profundizar en este tema. Estamos en contacto con el presidente del Senado, Jaime Quintana. Senador, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Patricia. Preguntarle primero su opinión respecto a lo que hoy señaló el presidente Sebastián Piñera. Se estaba refiriendo ahí puntualmente a 4 proyectos de ley, lo que dice relación con antiencapuchados, antisaqueos, antibarricadas y también el poder contar con funcionarios de las Fuerzas Armadas para proteger infraestructura crítica. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, primero cuesta establecer y encontrar una diferencia entre la vocería y el libreto que hace el presidente el día de hoy con el que hizo el día de ayer. La verdad que son muy similares. En ambos hay un llamado al Parlamento. Yo creo que sí, hay proyectos de ley en el Parlamento sin lugar a duda, pero no son buenos proyectos. Es decir, más lejos el que ingresó ayer respecto de Fuerzas Armadas ha sido ampliamente debatido, ustedes también lo han estado cubriendo ese debate, y es un proyecto que genera muchas dudas incluso desde el punto de vista constitucional, y algo similar ocurre con otros proyectos. Entonces aquí yo creo que el llamado al presidente debe ser también el de todos. Todos tenemos que subir una actitud un tanto más humilde, porque el Senado, Patricia, ha colaborado bastante. Hace 2 semanas atrás fue en el Senado, junto con los partidos, ¿no es cierto?, que se logró alcanzar un acuerdo en materia constitucional. Fue en el Senado en donde una semana atrás logramos destrabar el presupuesto, proponer una mejora concreta, por supuesto con el ministro de Hacienda, a lo que es el tema de pensiones básicas solidarias, y también fue iniciativa del Senado la rebaja en el transporte público en 50% para adultos mayores. Entonces no se puede de alguna manera dejar entrever como que falta colaboración. Aquí hemos tenido mucha colaboración. El tema es que quien tiene la tuición constitucional del orden público es el gobierno, es el presidente de la República. Puntualmente, senador, ¿cuál es la disposición de la oposición ante el llamado del presidente Piñera a aprobar rápidamente estos 4 puntos, estos 4 proyectos, dado que los proyectos tienen urgencia, y en cuánto tiempo también se podrían ver? Son varios elementos dentro de la misma pregunta. Mira, yo intentaba, Andrés, de hecho cité una reunión de comité para ver si había condiciones y unanimidad para haber visto uno de estos proyectos, el que está acá, porque en el Senado, el de antiencapuchado, haberlo visto hoy día mismo. No se descarta, puede incluso ser en las próximas horas, porque no se había alcanzado la unanimidad, porque algunos no habían alcanzado leerlo, pese a que es un proyecto que tiene un artículo bastante sencillo de establecer un agravante para casos de personas que están con su rostro cubierto en determinadas manifestaciones. Pero el problema tiene que ver con que del conjunto de proyectos que ha anunciado el presidente, varios de ellos adolecen de vicios, de constitucionalidad, de errores. No tiene que ver con que el proyecto tenga 2 semanas o 1 año en el Parlamento, tiene que ver que sean proyectos bien hechos. ¿Qué tipo de vicios, de cuestiones anticonstitucionales a su juicio? O sea, claramente el proyecto de ayer, en el cual el gobierno cifra mucha esperanza, donde aún no se define bien qué es lo que vamos a entender por infraestructura crítica. Las carreteras, por ejemplo, yo he conversado con los camioneros y las carreteras no aparecen definidas como infraestructura crítica. Yo creo que lo es, porque ahí está el cordón neurálgico que abastece todo el país. Pero por sobre todas las cosas, le otorga a las Fuerzas Armadas tareas que son de orden público, y eso significa modificar la Constitución, porque es en la Constitución donde están radicadas las facultades que tienen las Fuerzas Armadas, que son de seguridad nacional. Eso significa de amenaza externa, a menos que el gobierno tenga antecedentes concretos, con evidencia, con inteligencia. De aquí tendríamos una amenaza externa que afecta a la seguridad nacional. Podría ser distinto, pero hasta el momento esa información tampoco ha sido entregada a la Comisión. En ese sentido, senador, para tener bien clara su opinión, ¿usted está de acuerdo y va a prestar su apoyo, su respaldo a estas iniciativas? Les vuelvo a repetir: ley antiencapuchados, antisaqueos, antibarricadas y los efectivos de Fuerzas Armadas en infraestructura crítica. Patricia, yo voy a aprobar todo lo que sirva para frenar ahora mismo la delincuencia y este nivel descontrolado de vandalismo, ¿no es cierto?, de quema, de saqueo. ¿Y estas iniciativas apuntan hacia ese sentido? Apuntan en ese sentido, pero no porque vayan en esa dirección. Son iniciativas que vayan a resolver por sí y ahora, de manera urgente, este tema. No te quepa ninguna duda que si estas iniciativas, primero, fueran bien rigurosas en términos tan esenciales como la constitucionalidad que te acabo de decir,
respecto al proyecto de Fuerza Armada, esto ya se hubiera aprobado. Lo que pasa es que hay muchas dudas. Pero para ser muy preciso, te despejo, tengo la mejor disposición, así como hicimos acuerdo en materia constitucional, hicimos acuerdo en materia social, como Senado no tenemos ningún problema en hacer un acuerdo en materia de seguridad con el gobierno, el ministro de Interior lo sabe, pero concordemos, bueno, cuáles van a ser esas iniciativas, porque también te quiero decir que no todo depende de ley. El presidente hoy día lo único que hace es trasladar la responsabilidad al Congreso. Pero lo que un buen gobernante tiene que hacer es hacerse cargo de las herramientas que tiene, de las atribuciones con las que cuenta, que han sido o no han sido usadas o han sido mal usadas, como por ejemplo el tema de derechos humanos, que hoy día ha significado sendos informes de organismos muy validados en materia internacional sobre derechos humanos, que han sido muy críticos respecto al actuar de nuestra policía, fundamentalmente. Derechamente, senador, ¿qué atribuciones que tiene el presidente no han sido utilizadas? Y lo segundo, hoy día uno escuchaba al ministro de Defensa, Alberto Espina, quien decía que las policías están absolutamente desbordadas y sobrepasadas, y también pidió una respuesta desde lo político. ¿Cuál es esa respuesta desde lo político? Y repito lo que le preguntaba al principio, ¿cuáles son las atribuciones que el presidente no ha utilizado? La respuesta desde lo político para el nivel de violencia que estamos viendo hoy día en las calles. Bueno, concretamente, Andrés, la Ley de Seguridad del Estado es una atribución que tiene el Ejecutivo en cualquier minuto. No tiene que preguntarle a nadie. Lo único que le hemos dicho es resguardar los temas de derechos humanos donde claramente no hemos aprobado esa materia, donde ha habido dificultades con nuestras policías. Hay un problema serio, queremos ayudar, pero quien tiene la tuición, el control, la supervigilancia de las policías es el gobierno a través del Ministerio del Interior. Pero ahí te doy una herramienta concreta. Ley de Seguridad del Estado, el gobierno tiene que preguntarle a nadie para usarla en la medida que tenga... Perdón, senador, ¿es la herramienta, a su juicio, la Ley de Seguridad del Estado para bajar los niveles de violencia que estamos viendo hoy día en el país? Bueno, eficacia policial, inteligencia, tampoco le vamos a pedir cosas hoy día a la policía que claramente sabemos que en este momento no van a poder dar. Yo creo que hoy día es el momento de apoyar a Carabineros, de apoyar a las policías, pero de también establecer bien claramente y estratégicamente cuáles son las respuestas con las que se da. Y también están los estados de excepción. O sea, si el gobierno tiene la posibilidad de justificar estado de excepción, pero justificarlo bien, a su juicio, hoy día se justifica un estado de excepción con estándares altos en derechos humanos. O sea, yo creo que si se siguen repitiendo situaciones como la ocurrida anoche y el gobierno finalmente toma ese camino, yo creo que probablemente va a tener un respaldo transversal siempre y cuando se resguardan aspectos esenciales en materia de derechos humanos. O sea, se justifica, de acuerdo, si se repite la violencia que vimos el día de ayer, por ejemplo, en diferentes ciudades del país. ¿A usted, a su juicio, como presidente del Senado, se justifica que volvamos a un estado de excepción en el país? O sea, si hechos tan graves como los de ayer ameritan una respuesta de estado de excepción acotada, con cumplimiento de los estándares de derechos humanos, yo no voy a criticar esa medida. O sea, contaría ahí con el respaldo, lo digo porque en su momento generó también bastantes cuestionamientos. Se le solicitaba desde la oposición al presidente Sebastián Piñera que quitara esa medida que finalmente solo, según el diagnóstico de algunos en ese momento, contribuía a generar más confrontación con las personas que se estaban manifestando. Recordemos que la primera ocasión que salen los militares a la calle, el 18 de octubre, a las pocas horas, con los militares en la calle, se quemaron 72 estaciones de metro, 37 de las cuales de manera íntegra. Por lo tanto, lo fundamental acá para los estados de excepción es cuál es la función que se va a cumplir. Te quiero decir que el gobierno se tardó casi 2 semanas en entregarle la información que la propia Constitución establece al Congreso respecto de las medidas adoptadas en virtud del estado de excepción pasada. Entonces, si el gobierno pretende hacerlo de nuevo, si se justifica con hechos tan graves como los de ayer, yo te digo, yo no lo voy a criticar, pero simplemente que cumpla con los más altos y rigurosos estándares en materia de derechos humanos, y eso tiene que hacerse bien. Nadie quiere más violencia. Todos condenamos los saqueos, la destrucción, la violencia, el vandalismo que nuestro país vivió en varias regiones del país el día de ayer. ¿Cuál es su diagnóstico respecto a cuál es la situación de la violencia actualmente? Según decía recién el ministro Alberto Espina, estamos en presencia de hechos tan violentos que no se tenía registro desde el retorno a la democracia. En eso estamos de acuerdo con el ministro Espina. Lo que no estamos de acuerdo finalmente es la herramienta que el gobierno está utilizando, como este proyecto que tiene claramente vicio de constitucionalidad. Pero efectivamente estamos frente a situaciones muy críticas, desbordadas, donde las policías no están logrando dar abasto para contener esto, donde hay una sobreexigencia también a las policías, donde se han cometido errores muy severos que han significado esta condena internacional en materia de derechos humanos, que hay que corregir, que hay que investigar, hay que hacerse cargo de ello, pero eso no nos puede inmovilizar.
y por lo tanto hay que enfrentar los temas de orden público. ¿Quién? Bueno, el organismo que tiene a cargo el orden público y la seguridad del país, que es el gobierno a través del Ministerio del Interior. Senador, hoy día su colega Ricardo Lagos Weber del PPD pidió un respiro a la movilización, justamente buscando el camino de una solución política. ¿Usted concuerda con él que podría pedirse un respiro a la movilización? Yo creo que quienes han estado movilizados durante más de un mes, quienes han estado marchando, la última movilización muy grande de mujeres, por ejemplo, yo creo que todos ellos tienen claro de que estos hechos de violencia, de vandalismo, de destrucción, a quienes más perjudican es a la gente de menor ingresos, a la cantidad de personas que ya han perdido su empleo, la inmensa cantidad, creo que sobrepasamos los 9.000 microempresas que han debido cerrar, empresas de entre 3 a 7 trabajadores. Entonces, claramente yo respaldo aquello. Hoy día los graves hechos de violencia solamente están opacando una movilización que se expresó con tanta claridad que hoy día están teniendo cambios que son, como por ejemplo, el proceso constituyente que ya está en marcha, que son claramente fruto y un triunfo de dicha movilización. ¿Podría estar eventualmente en riesgo, a raíz de esta violencia, lo que pasa con esos acuerdos y puntualmente el proceso constituyente? Yo espero que no, y en eso los partidos tienen una determinación clara. Creo que, así como le hemos dicho al gobierno que no hay margen para equivocarse en materia de agenda social, que está al debe, en agenda social tenemos mucho por hacer. Nosotros ayudamos a destrabar el proyecto, ¿no es cierto?, de presupuesto y mejoramos el tema de pensiones, pero aquí hay que hacerse cargo del CAE, hay que hacerse cargo del sistema de la AFP o no más AFP. En fin, yo creo que queda una agenda todavía bastante amplia por llevarse adelante en el tema social, en el tema de seguridad, como lo señalamos, y en materia constitucional. Yo creo que el rol de los partidos, del Senado, que fue quien propició este encuentro, va a seguir estando y apoyando. Hemos estado apoyando toda y cada una de las iniciativas de los técnicos que se están reuniendo. Yo tengo bastante confianza en que ahí va a primar la sensatez, la cordura y el cariño por Chile, y por lo tanto vamos a ser capaces de sacar un buen organigrama constituyente. Senador Quintana, le pregunto por las palabras del ministro del Interior, Gonzalo Blumel, que hoy día señaló que la democracia está amenazada por delincuentes violentos. ¿Está hoy día la democracia en nuestro país? ¿Está amenazada? Yo lo dije hace 10 días atrás en una entrevista. Yo veo que hay un riesgo, que hay una amenaza para la democracia, y es probable que todos los sectores políticos no se hayan percatado de aquello. ¿Quiénes no se han percatado, a su juicio? Yo creo que hay sectores que hoy día no han facilitado el diálogo, el entendimiento, que han Partido caído Comunista, en la parte del Frente Amplio. Yo no quisiera señalar nada, yo creo que al revés, en el Frente Amplio ha habido mucha grandeza. Dije parte del Frente Amplio. Hay sectores del Frente Amplio que han estado contribuyendo en un entendimiento. Hay sectores del Partido Comunista que le he visto declaraciones favorables al proceso, que se van a hacer parte del proceso constituyente, pero cualquier actor que no entienda que este nivel de violencia es intolerable y que no solo afecta a las instituciones democráticas representativas, afecta al país y por sobre todas las cosas perjudica a la gente de menor ingreso. Yo creo que eso es clave que el mundo político lo entienda. Si no, bueno, ¿para qué estamos en esto? Si no es para pensar en Chile. Sí, desde esa misma perspectiva, ¿qué opinión le merece esta mesa de la unidad social? Ellos se han mostrado críticos de este acuerdo y del proceso constituyente que se derivó del acuerdo ahí entre parlamentarios y los distintos sectores políticos, y han sido también quienes han estado llamando a estas manifestaciones más masivas. Bueno, dentro de los dirigentes de la mesa social hay sectores que tienen una aproximación política y una historia política también y una experiencia al respecto, y por lo tanto saben muy bien que acuerdos como el de la madrugada del 15 de noviembre no se alcanzan todos los días ni todos los años. Creo que es el acuerdo más grande que ha habido en la democracia, y si alguien cree que esto se podría haber hecho de otra manera, yo no he escuchado ninguna propuesta concreta, razonable, para demostrar cómo se podría haber hecho. Creo que ese ejercicio, sentar a todos los actores en la mesa, sectores que venían de profundas historias de desconfianza, sin embargo, ahí estuvieron, pensando en el país, en un proceso constituyente, donde el cartel que más se repetía, el lienzo que más se repetía era nueva constitución o nada. Bueno, por eso te digo, este es un triunfo de la democracia, es un triunfo de las movilizaciones, y por lo tanto también hay que cuidarlo. Senador, lo último, se nos va el tiempo. Quiero preguntarle nuevamente por otras palabras que acaba de enunciar el ministro de Defensa, Alberto Espina, justamente a la salida de una reunión allá en el Parlamento. Dijo: el trabajo de la Fiscalía está muy lejos de lo que uno espera. Esto junto, obviamente, con mostrar un apoyo muy similar que mostró en la mañana al trabajo de Carabineros. ¿Usted concuerda con él que el trabajo de la Fiscalía ha estado muy lejos de lo que esperan algunas autoridades?
Yo, Andrés, la verdad que no he visto en los últimos días o no recuerdo una imagen de la Fiscalía formalizando a saqueadores. Es probable que eso haya ocurrido, pero me gustaría ver un rol más activo de la Fiscalía persiguiendo a quienes están generando destrucción y daño a miles de chilenos. Claramente ese es su rol, el conducir las investigaciones penales. ¿No lo está cumpliendo hoy día, a cabalidad? Y yo al menos no lo he visto. Y si no lo he visto yo, probablemente, no sé, a lo mejor he visto poca televisión, pocas noticias, no creo, francamente. Yo creo que el llamado también a la Fiscalía y a todos los organismos a asumir su rol. El encargado de perseguir penalmente los delitos, todos los delitos. Cuando hay un exceso policial hay que perseguirlo, pero también cuando se están dañando infraestructura pública, privada, todos los días, saqueando locales comerciales, ahí también queremos ver a la Fiscalía actuando y liderando las investigaciones. Senador Quintana, muchas gracias por esta conversación mano a mano con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Patricia. Andrés, buenas tardes. Mano a mano.